Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su programa Aprendamos de Ópera, un programa del canal Hispanic Canadian Arts. En este episodio hablaremos de los cantantes más famosos alrededor del mundo y tendrá una segunda parte donde nos centraremos en los cantantes más famosos de Latinoamérica. A lo largo de la historia, la ópera ha tenido unos intérpretes que se han ganado un lugar en los teatros y escenarios más importantes del mundo. Además, el reconocimiento de la audiencia amante de la ópera. Uno de los cantantes más famosos es Enrico Caruso, considerado el tenor más famoso de la historia por su extraordinaria y potente voz, haciéndolo el máximo representante del género. Nació en Italia en 1873 y murió en 1921. Cantó en muchas de las óperas más importantes y teatros como el Teatro San Carlo de Nápoles, el Teatro La Scala de Milán, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Covent Garden de Londres, el Metropolitan Opera House de Nueva York, entre otros. En cuanto al repertorio, tenía más de 70 roles operísticos y además 500 canciones, entre canciones napolitanas y canciones tradicionales de Italia. Fue el primero en realizar grabaciones, con lo cual ganó millones de dólares por la venta de sus discos. Vamos a escuchar un fragmento del aria Una furtiva lágrima de la ópera El elixir de amor de Gaetano Donizetti, interpretada por Enrico Caruso. Luciano Pavarotti. Algunos lo consideraron como el sucesor de Caruso y el más fino de los cantantes del bel canto en el siglo XX. Luciano Pavarotti nació en Italia en 1935 y murió en el 2007. Pavarotti perteneció a los tres tenores junto a Plácido Domingo y a José Carreras. Debutó en el papel de Rodolfo de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. Cantó en importantes teatros como el Royal Opera House, el Teatro La Scala de Milán, el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Estatal Viena Opera y el Estatal Opera de Berlín. Sus roles más importantes incluyen Rodolfo de la Bohème, el Duque de Mantua de la ópera Rigoletto, Tonio de la hija del regimiento, Radamé de Aida de Verdi, entre otros. Grabó canciones de amor italianas y un álbum de pop. Esto le permitió hacer duetos con Eros Ramazzotti, Sting, Andrea Bocelli, Celine Dion, Elton John, Frank Sinatra, Michael Jackson, entre otros. Vamos a escuchar un fragmento del aria Che gelida manina de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, interpretada por Luciano Pavarotti. María Callas, una soprano de origen griego, considerada la voz femenina más destacada de todos los tiempos, responsable de revivir el bel canto en el siglo XX. Una voz privilegiada y con gran talento dramático para interpretar las distintas óperas. Nació en Estados Unidos en 1923 y murió en Francia en 1977. Fue llamada la Divina por su talento vocal y actoral. Aún hoy hay controversia acerca de su voz. Era una voz muy peculiar, con un registro muy amplio, un gran dominio de la técnica que le permitió cantar papeles tanto de soprano ligera como Gilda, Lucia, o roles dramáticos como Lady Macbeth, e incluso roles de mezzosoprano como Carmen y Dalila. E interpretó más de 47 roles de ópera. Cantó en importantes teatros como el Teatro de Arena de Verona, el Teatro La Fenice en Italia, el Teatro Colón de Buenos Aires, la Scala de Milán, el Palacio de Bellas Artes de México, el Lyric Opera de Chicago, el Covent Garden de Londres, el Metropolitan Opera House y el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
Vamos a escuchar un fragmento del aria O mio babbino caro de la ópera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, interpretada por María Callas. Mario del Mónaco, tenor lírico dramático considerado uno de los mejores por su voz potente y timbre único. Nació en Italia en 1915 y murió en 1982. Su rol más representativo fue Otello en la ópera Otello de Giuseppe Verdi. Interpretó más de 52 óperas de diversos compositores. Su voz tenía una potencia extraordinaria, un timbre oscuro y metálico, poseedor de una gran presencia escénica, una perfecta dicción y un fraseo muy limpio. Vamos a escuchar un fragmento del aria El Luce van le stelle de la ópera tosca de Giacomo Puccini, interpretada por Mario del Mónaco. María de Montserrat Viviana Concepción Caballé Folk, más conocida como Montserrat Caballé, soprano española, nace en Barcelona, España, en 1933 y muere en el 2018. Fue admirada por su técnica vocal y su interpretación del repertorio belcantista. Su gran éxito internacional lo tuvo en 1965 interpretando el rol de Lucrecia de Borgia en el Carnegie Hall de Nueva York. Cantó en el Festival de Glyndebourg, en el Metropolitan Opera House, en el Teatro La Scala de Milán, en el Royal Opera House, en el Teatro Antiguo de Orange, entre otros. Montserrat llegó a interpretar más de 80 personajes operísticos, desde la ópera barroca, pasando por Giacomo Puccini, por Giuseppe Verdi, Richard Wagner y Richard Strauss. Interpretó también un álbum con Freddie Mercury, con quien forjó una gran amistad. Vamos a escuchar un fragmento del aria Casta Diva de la ópera Norma de Giuseppe Verdi, interpretada por Montserrat Caballé. Plácido Domingo, cantante, director de orquesta, compositor y productor español. Nació en 1941. Perteneció a los tres tenores junto a Luciano Pavarotti y José Carreras. Ha interpretado numerosos papeles como tenor y algunos como barítono. Cantó o ha cantado en teatros como el Metropolitan Opera House, la Scala de Milán, la Royal Opera House, la Ópera de Viena, el Teatro Real de Madrid, el Teatro Ópera Lírica de Chicago, la Ópera Estatal de Viena, la Ópera de San Francisco, el Covent Garden, el Teatro Municipal de Santiago y el Teatro Colón de Buenos Aires. Vamos a escuchar un fragmento del aria El Luce van le stelle de la ópera tosca de Giacomo Puccini, interpretada por Plácido Domingo. Cecilia Bartoli, cantante italiana, nació en 1966, especializada en obras de Mozart, Rossini, Bellini, Vivaldi y Händel. Se ha destacado por rescatar repertorio de los compositores olvidados, siendo así considerada musicóloga. Es cantante de ópera, pero también es directora de importantes festivales de música. Ha recibido premios y diferentes tipos de reconocimiento, como por ejemplo los Grammy Awards, los Brit Awards, entre otros. Ha cantado en el Metropolitan Opera House, en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el Teatro Real de Madrid, e ha interpretado numerosos papeles de ópera. Su voz es de mezzosoprano coloratura, con un timbre aterciopelado y una técnica impecable. Vamos a escuchar un fragmento del aria Agitata da due venti de Vivaldi, interpretada por Cecilia Bartoli.
Renata Tebaldi, soprano dramática italiana, nació en 1944 y murió en 1976. Una de las principales cantantes del Teatro La Scala y el Metropolitan Opera House. Fue llamada la Voce d'Angelo, la voz de ángel, por Arturo Toscanini, uno de los directores de orquesta más importantes del siglo XX. Cantó en teatros como el Covent Garden, el Metropolitan Opera de Nueva York, el Ópera de San Francisco, la Ópera de Chicago, el Teatro Colón de Buenos Aires, entre otros. Su repertorio se centró en los papeles melodramáticos de la ópera verista, pero en general fue muy amplio, cantando además Bach y Händel. Vamos a escuchar un fragmento del aria La Mamma Morta de la ópera Andrea Chenier del compositor Humberto Giordano, interpretada por Renata Tebaldi. Darío Franco Corelli, conocido como Franco Corelli, tenor italiano, nació en 1921 y murió en el 2003. Sobresalió por su técnica única y su gran potencia vocal, con una gran habilidad para hacer diminuendos. Su atractivo físico y la brillantez de su voz lo llevaron a ser uno de los cantantes más populares. Su repertorio fue asociado a los papeles de spinto y tenor dramático. Su carisma, presencia escénica y esplendor vocal lo hicieron favorito del público. Tuvo una larga carrera profesional con el Metropolitan Opera House de Nueva York e importantes escenarios de Europa. Vamos a escuchar un fragmento de la canción napolitana Sole Mio, con letra de Giovanni Capurro y música de Eduardo Di Capua, interpretada por Franco Corelli. Giuseppe Di Stefano, tenor italiano, nació en Sicilia en 1921 y murió en el 2008. Fue considerado por algunos como el tenor con la voz más hermosa. Actuó en reconocidos teatros como La Scala, el Covent Garden, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Metropolitan Opera House, el Vienna Estatal Opera, entre otros. Favorito de algunos directores de orquesta como Toscanini, Herbert von Karajan y Víctor de Sabata. Fue además el frecuente acompañante de María Callas en las grabaciones con Emmy. Vamos a escuchar un fragmento del aria Una furtiva lágrima de la ópera El elixir de amor de Gaetano Donizetti, interpretada por Giuseppe Di Stefano. Jessye Norman, cantante de ópera estadounidense, soprano, con una voz muy potente y con una gran presencia escénica. Nació en 1945 y murió en el 2019. Ganó premios Grammy, como el premio Grammy a la mejor interpretación vocal. Cantó los principales roles con la Ópera Estatal de Berlín, la Scala de Milán y muchas otras compañías, incluida la Ópera Metropolitana de Nueva York, la Lyric Opera de Chicago, la Ópera de París y la Royal Opera de Londres. Recibió doctorados honorarios de más de 30 colegios, universidades y conservatorios, como la Universidad de Harvard y el Conservatorio de Boston, entre otros. Los críticos fueron muy efusivos y aplaudieron su amplia gama. El New York Times la calificó como una gran mansión de sonido después de presenciar un recital en 1992. Vamos a escuchar un fragmento del aria Mon cœur s'ouvre à ta voix de Camille Saint-Saëns de la ópera Sansón y Dalila, interpretada por Jessye Norman. Teresa Berganza, cantante española, nace en Madrid en 1933, mezzosoprano asociada a los personajes de ópera de Rossini, Mozart y Bizet.
Ha sido admirada por su técnica, musicalidad y presencia escénica. Debutó en grandes teatros y festivales como el Teatro La Scala, el Festival Glyndebourg, el Royal Opera House, el Metropolitan Opera, Carnegie Hall, entre otros. Recibió el Premio Internacional de la Ópera, algo así como el equivalente en los Oscar en cine. Vamos a escuchar un fragmento del aria Una voce poco fa de la ópera El Barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini, interpretada por Teresa Berganza. Una voce poco fa, qui nel cor mi risonò. Alfredo Kraus, cantante español, nació en 1927 y murió en 1999. Un tenor y profesor de canto, considerado uno de los mejores tenores ligeros de la segunda mitad del siglo XX. Interpretó más de 25 papeles operísticos. Cantó en teatros como el Teatro Real del Cairo, el Teatro Nacional de São Carlos en Lisboa. Cantó en Milán, en Londres, en Chicago, en Nueva York, en el Teatro Colón de Buenos Aires. Recibió numerosos premios y reconocimientos como la Medalla de Oro o el Hijo Predilecto de su ciudad natal, además de otros reconocimientos, como en el Ayuntamiento de Bilbao, donde le pusieron su nombre a una plaza del barrio Recalde. Vamos a escuchar un fragmento del aria La Donna è mobile de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, interpretada por Alfredo Kraus. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Victoria de Los Ángeles López García, cantante española, nacida en 1923 y murió en el 2005. Ganó diversos concursos internacionales de canto. Cantó en la Ópera de París, en el Gran Teatro del Liceo, en el Festival de Salzburgo, en el Teatro La Scala, en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el Covent Garden, en el Carnegie Hall y en el Metropolitan Opera House. Realizó varias grabaciones y obtuvo premios como el Premio Nacional de Música de España. Vamos a escuchar un fragmento del aria Si mi chiamano Mimì de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, interpretada por Victoria de Los Ángeles. Dmitri Vorontsovsky, cantante barítono ruso, nació en 1962 y murió en el 2017. Su debut operístico fue en Venice Opera, en Italia en la Fenice y en América en la Ópera Lírica de Chicago. Básicamente cantó en todas las casas de ópera más importantes, como el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Royal Opera House en Covent Garden, la Berlín Estatal Opera, la Scala de Milán y el Viena Estatal Opera. Fallece a la edad de 55 años, víctima de un cáncer cerebral. Vamos a escuchar un fragmento del aria Avant de quitter ce lieu de la ópera Fausto de Gounod, interpretada por Dmitri Vorontsovsky. Teresa Stratas, cantante canadiense de origen griego, nació en Toronto en 1938. Debutó en la Ópera de Toronto con el papel de Mimi de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. Cantó en importantes teatros como el Metropolitan Opera House y junto al Met hizo giras por Europa, Rusia, Italia, Viena y Múnich. Una de las cantantes-actrices más versátiles y comunicativas de este tiempo, difícil de categorizar porque en todo su repertorio le imprimió una gran musicalidad e inteligencia. Recibió la Orden de Canadá y recibió el premio como Artista del Año en 1980 para el Council of the Arts en Canadá. Vamos a escuchar un fragmento del aria donde Lieta Uschi de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, interpretada por Teresa Stratas.
Mary Violet Lynching Price, soprano estadounidense reconocida por sus roles verdinianos, especialmente el de Aida. Lynching Price debutó en la Ópera de San Francisco, la Ópera Estatal de Viena, el Festival de Salzburgo, la Royal Opera House, el Covent Garden, la Scala de Milán y el Metropolitan Opera House. Vamos a escuchar un fragmento del aria O Patria Mía de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, interpretada por Lynching Price. Edita Gruberova fue una cantante de ópera eslovaca. Nació en 1946 y murió en el 2021, famosa por sus interpretaciones de soprano coloratura. Poseía una gran claridad tonal y facilidad para hacer notas agudas o notas altas con mucha fuerza. Debutó en la ópera de Bratislava en el papel de Rosina en El Barbero de Sevilla de Rossini. Tuvo dentro de sus principales actuaciones en teatros y festivales como el Festival de Clintonburg, Metropolitan Opera House, el Festival de Salzburgo, el Royal Opera House, el Teatro La Scala. Entre sus papeles operísticos están Lucrecia de Borgia, Servinetta, Gilda, Violetta, Lucia, Constance, Manon y Oscar. Luego adquirió una voz mucho más oscura, con la cual pudo interpretar papeles del canto más pesados. Vamos a escuchar un fragmento del aria Caro nome de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, interpretada por Edita Gruberova. Jonas Kaufmann, tenor alemán de fama internacional. Nació en 1969 y ha sido reconocido por sus interpretaciones de Bach. Debutó en Stuttgart y en el Teatro La Scala de Milán. Pertenece al ensamble de ópera de Zúrich. Ha cantado en teatros en Toulouse, Ginebra, Stuttgart, Hamburgo, en el Covent Garden, en Chicago, en París, en el Metropolitan Opera House, en el Ópera Estatal de Viena, en el Festival de Edimburgo, en Dresde y en el Teatro Colón de Buenos Aires. Vamos a escuchar un fragmento del aria Nessun Dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, interpretada por Jonas Kaufmann. Con esto finalizamos el episodio 15 en el que hablamos de los cantantes más famosos de ópera alrededor del mundo. Es una gran lista, se me quedan varios por fuera, pero tendremos una segunda parte en donde hablaremos de los cantantes más importantes de Latinoamérica. Espero lo hayan disfrutado y me sigan acompañando una vez más en este recorrido por el mundo de la ópera. Adiós.